Dios nos ha llamado a ser empáticos, a tener sentimientos para aquellas personas que están pasando por momentos de necesidad. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a esta nueva semana. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, Iván, alegre, como tú acabas de decir, una nueva semana en la cual vamos a estar conversando sobre un tema que no sé si es... ¿De época? Bueno, ¿estás pensando en eso? En un sentido de época. Sí, en un sentido de época. Yo creo que ya se está acercando la Navidad. Sí. Ahora sí yo la veo ahí nomás, ¿verdad? Y me dan ganas de decir, jo, 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 jo. Yo tengo ya un par de semanas de estar escuchando villancicos. Sí, claro. Sí, villancicos, claro. Sí, y la Navidad está acá de alguna manera, ¿verdad? Se oyen en mi casa. Sí, mi casa ya está bien bonito decorado. Sí. Y nosotros, te voy a decir, con Roxanita oímos a Michael Bublé, oímos a esta chica Mariah Carey. A Mariah Carey, ajá. Y algunos otros de estos que son bien navideños. Hasta Luis Miguel, ¿verdad? Sí, por ahí anda Luis Miguel. Una su rodilla medio que se le está desarmando. En sus buenos tiempos. Pero, y a mí me encanta mucho la parte clásica de los villancicos. Pero alrededor de Navidad y de estos tiempos buenos, y por cierto, hace unos días en la casa de unos nuevos amigos, pero buenos amigos ahora, creo yo, nos tomamos una foto bien interesante que tenían decorado un lugar muy bonito para tomarse fotos de Navidad. Pero alrededor de toda esta parte bonita de la Navidad, etcétera, etcétera, creo que vienen otras partes del espíritu que acompañan la época que son interesantes. Sí. La amistad es una de ellas, ¿verdad? La familia es una de ellas. Los regalos es uno de estos. Las comidas donde uno se junta con los amigos. Sí. Pero una de estas es el deseo, o por lo menos la forma de despertarse, el interés por la generosidad, la capacidad que tenemos algunos de conectar, o que tienen algunos de conectar con las necesidades de los demás y de empatizar con la carencia de otros, que porque de repente quienes tenemos por lo menos un poquitito más de lo necesario, vemos que otras personas la pasan complicadito. Que somos todos. Sí. Somos todos. Sí. No es que hay unos pocos que tienen una capacidad económica superior y entonces esos deben de dar, pero yo no, yo voy apretadito. Todos tenemos algo que dar. Tú sabes, y esta serie que se llama Canales de Bendición. Canales de Bendición. Canales de Bendición no trata, y vamos a hablar de generosidad, vamos a hablar de la importancia que Dios ha dejado en la Biblia, de que podamos compartir de lo que tenemos con los demás. Yo quisiera dejar como claro de entrada que nuestro propósito esta semana en particular no tiene que ver con dar a la obra, con dar a la iglesia, con dar a misiones, con dar ofrendas, que la Biblia tiene suficiente que hablar sobre eso y debemos dar, debemos dar. Pero creo que tiene que ver con otra parte, que tiene que ver con la época, como decía hace un ratito, que es conectar con la necesidad de algunas personas que están pasando por momentos críticos. Y creo que es súper importante. Pero que al estar viendo a través de los años esto, hace mucho tiempo, AMA, que sí es de la iglesia, aquí voy a hablar algo de la iglesia. Amor manifestado en ayuda. Amor manifestado en ayuda salió con una idea que llamamos durante mucho tiempo el árbol de la sonrisa. El árbol de la sonrisa pretendía y pretende todavía, porque de alguna manera se mantiene vivo la actividad, ahora financiada de una manera diferente, pero pretende colocar en el rostro de las personas con más necesidad una sonrisa en el tiempo de Navidad, porque a algunos la pasan complicadas, ¿verdad? Claro. Complicados. Y yo sé que algunos dicen, pero mire, ya bajó la gasolina hace unos días, ¿verdad? Entonces, por lo menos estamos un poquito más contentos. Pero para algunos ese tiempo difícil y el empatizar con el tiempo difícil es muy, muy importante. Mira, qué bueno que estás hablando de empatizar, porque aquí evidentemente vamos a hablar de dar. Y yo siempre lo digo, dar no siempre es dinero. Algunas tienen que decir, yo voy a darle a algunos que están pasando la difícil,
voy a darles mi compañía. Algunos que no es plata lo que necesitan, pero son solos, son bien solos. Yo voy a darle el que pueda disfrutar de mí. Mira, pero esta bendición, como dice un amigo, este muñecazo, mira. Pero algunos lo que necesitan sí tiene que ver con cosas materiales. Y a mí me encantan las campañas donde decimos, hey, vamos a llevar juguetes a un grupo de niños, vamos a llevar algunos que la pasan duro. Yo recuerdo una época donde íbamos a un orfanato, digamos así, ¿verdad? Pero era de estos, un orfanato del gobierno donde, por ejemplo, los niños decían, ellos a las 6 de la tarde ya les echan llave y se van y se tienen que ir a dormir el 24 de diciembre. Algunos que la pasan complicados. También puedo pensar en algunos que he conocido en la vida que dicen, no, es que mire, ¿por qué esa es cosa de la Navidad comercial? ¿Y por qué se va a sumar si todo eso debería ser todo el año? Ajá. Pero bueno. No lo dan todo el año. No lo dan todo el año. Quien dicen eso no lo dan todo el año. Sí. Entonces, es bueno sumarse a este espíritu. Sí, yo creo que sí. Y quizás deberíamos darlo todo el año. Claro. Yo estoy de acuerdo. Y quizás algunos lo dan todo el año. Qué bueno, lo celebramos. Pero quienes no lo dan todo el año, pues por lo menos que lo den en esta época, ¿verdad? Yo creo que no hay nada malo. Tú sabes que yo estoy de acuerdo. Hay una parte que no debe ser solo dinero, no debe ser solo cosas. Creo que mucho tiene que ver con tiempo, acompañamiento y todo lo demás. Pero a mí siempre me ha llamado la atención la conversación que hay. Bueno, yo no sé qué palabra usar aquí porque alguien podría decir que no fue una conversación, sino que fue una confrontación de alguna manera, ¿verdad? Pablo y Pedro ahí conversando en el libro de Gálatas. Y entonces de alguna manera están poniéndose de acuerdo ahí. ¿Tú te acuerdas de Gálatas capítulo 2? Pablo y Pedro tuvieron sus sacachispas. Y para aquellos que están comenzando a estudiar la Biblia... No lo voy a decir. Ok, entonces son Pablo y Pedro. No son Picapiedra y mármol. No, son Pablo los de la Biblia, ¿verdad? Pero tú sabes, dice Pablo aquí en este caso, dice... que él se acerca y dice va a hablar con Pedro. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, esto es antes de su pelea realmente, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, ahí se ponen de acuerdo y dicen, ustedes, les dice Pedro, ustedes vayan a los gentiles y nosotros vamos a ir a ministrar a los judíos. O sea, es como un llamamiento. Sí, pero se están poniendo de acuerdo para hacer ministerio. Sí. Ustedes van a hacer ministerio a los gentiles y nosotros vamos a hacer ministerio a los judíos. Ministerio, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ministerio. Pero acto seguido, Pablo dice en el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, vamos a hacer ministerio, ¿verdad? Vamos a hacer ministerio, sí, vamos a hacer ministerio, sí. Pero miren, al ir a hacer ministerio, no se olviden de los pobres. Sí. O sea, que hay una parte en esto del ministerio que es más que solamente ir a hablarles de la Biblia. O sea, y no está diciendo no vayan a hablar de la Biblia. No, correcto. No está diciendo no vayan a predicar a Cristo, ni está diciendo no vayan a establecer iglesias, ni vayan a desarrollar líderes. No está diciendo no vayan a hacer todo lo que nosotros entendemos por ministerio. Está diciendo en el entendimiento de que el ministerio es la cosa más importante, no vayan a olvidarse de los pobres. Y a mí siempre me ha llamado la atención la respuesta de Pablo. Y dice, yo procuré, yo puse mi empeño en no olvidarme de los pobres, porque esto era importantísimo. Qué importante lo que estás diciendo. Miren, en esta serie Canales de Bendición, la idea es esta, ¿verdad? Que nosotros hemos recibido y nosotros podemos hacer, lo decimos así, dos cosas. Uno puede ser un dique, donde ahí ya no pasa más agua, o uno puede ser un canal. Yo recibo y doy. Dios ya nos dio. Y creo que cada uno hará bien en poder identificar a quienes alrededor tienen una necesidad. Sí. Hay una idea a veces que yo creo que es equivocada de decir,
ojalá que la iglesia haga algo, Sí. como organización centralizada, Sí. que la iglesia pues vaya donde estas personas que tienen necesidad, Sí. y tratamos de hacerlo. Y ojalá Tú lo dijiste. que las iglesias hagamos algo. Sí, claro. Tú sabes, Y las iglesias Ricardo, debemos hacerlo. el El árbol de la sonrisa. El árbol de la sonrisa. Y otro montón de cosas que Sí. hacemos como iglesia y que las iglesias deben hacer. Correcto, pero en este caso estamos animando a que de una manera personal podamos asistir, ayudar a aquellos que Dios ha permitido que conozcamos que están en necesidad. De forma personal, qué Sí. tremendo lo que estás diciendo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 15. Ahora, Biblia. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, Sí. individual, les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí. Ahí no está hablando del cuerpo, no está hablando de la congregación, está diciendo ustedes que son cristianos. Si tú te das cuenta de que hay una necesidad, tú individualmente. Ahora, ¿debe la congregación hacer algo? Claro, Sí. debe hacerlo. De hecho, creo que mucho de lo que nos va a ocupar esta semana va a ser un pasaje de 2 de Corintios en el cual, Sí. como cuerpo, la iglesia estaba interesada en ayudar a otro cuerpo que estaba Sí. pasando por una necesidad. Pero individualmente es importantísimo. Dice 1 Juan 3:17, Ajá. pero el que tiene bienes de este mundo, él, o sea, individualmente, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, una vez más, es un asunto individual. Entonces yo creo que es esta responsabilidad de empatizar. Sí. Y empatizar, tú sabes, lleva el aspecto... Primero de simpatizar. Sí, No, sí. el ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. pero es la emoción, el sentimiento propio, yo no sé, la entraña, Sí, no sé sí, cómo decirlo. interiorizar Ajá. la necesidad del otro. Mira, hay otro elemento más que yo en los últimos años lo veo más y más. Cuando hablamos de pobres, tenemos a veces en la mente una figura de alguien que quizás está, que quizás su casa es muy, muy, muy sencilla, o si tiene un techo. Tochos es la palabra en griego. Esa es la palabra en griego. Tocho leña. Vete ocho. Qué bárbaro. Ajá. Tochos es la O palabra quizás en que griego. es un indigente que está en la calle. Pero yo he aprendido en los últimos años, ya por años, de que hay a veces en algunas personas que no lo aparentan, hay una necesidad grande. Sí. A veces alguien, aún tú lo ves. Yo recuerdo un hermano que yo encontré una vez, antes de ir a la iglesia, yo fui a echar combustible y él estaba ahí. Él no me conocía a mí, pero yo lo conocía a él porque iba a la iglesia ahí. Y entonces él dijo, me echa por favor $1 de combustible. Iba a su vehículo que iba para la iglesia. Ajá. Era domingo, los dos íbamos para la iglesia. Y yo realmente, te lo digo honestamente, no andaba más dinero en la bolsa. Entonces, pero a mí yo quería decirle, mire, échele 10, ¿verdad? No le eche, o échele 20, no le eche $2. Tú dijiste, a mí 50 centavos, por favor. No, pero no, me impactó ese domingo. Y como te digo, este hermano ya fue a estar con el Señor. Y yo lo hubiera hecho en el momento si hubiera tenido la plata. Pero él no parecía. O sea, tú lo veías con toda... Pero tú lo veías normal, pero sí notabas en su comportamiento, en la hora que hacíamos una comida o algo, que él era, "Ay, no, yo no voy a... Sí. Entonces, Frugal. Sí, pero muy, muy frugal. Así. Entonces, creo que a veces tenemos que extender este espíritu de generosidad a algunos que nosotros podemos, que no todos se dan cuenta, pero Sí. que nosotros sí sabemos que están en necesidad. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso creo que el pasaje aquí está diciendo, miren, si ustedes se dan cuenta, porque creo que es mucho de esto, ¿verdad? Si alguno de Sí. ustedes ve a su hermano tener una necesidad Sí. y cierra su corazón, o sea, ahí de plano, ¿verdad? Que hay algo que no cuaja. Así como Pedro y Pablo se están poniendo de acuerdo, antes de que tengan su discusioncita, se están poniendo de acuerdo. Tú andas en ministerio de tal forma, yo voy a hacer ministerio de tal forma, pero por favor no se vayan a olvidar de algo que es elemental entre los creyentes, ¿verdad? Ya luego cuando van a hacer ministerio y se va a establecer esto como algo de la iglesia, cuando ya vamos a hacer un cuerpo, entonces entre todos tenemos que echarnos la mano los unos a los otros, ya de manera corporativa. Yo lo veo, las buenas iglesias, creo yo,
y yo he visto muchos buenos ejemplos en nuestro país, fuera del país también. Puedo pensar en varias ocasiones acá en El Salvador que he visto varias iglesias que hacen lo mismo, que cuando alguien está pasando por una circunstancia de dificultad, Sí. inmediatamente, ¿verdad? Se bolsean, como Sí. decimos acá. Y a veces no es, como acabas de decir, no se bolsean por alguien necesariamente que está viviendo bajo un puente. Sí. O sea, eso es una pareja de la congregación que están pasando por un tiempo crítico y entonces entre todos vamos a echarles una mano. Dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, es una vez más, es Sí. esta parte de solidaridad. Solidaridad es la generosidad tiene ese componente. Sí. Vamos a ser solidarios. Sí, mira, me gusta Proverbios 11:25, dice, el alma generosa será Será prosperada. prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Sí. Está hablando de Dios. Yo creo que uno no debe de hacerlo por eso, Sí. pero es una realidad de la vida. Si tú das, Dios te da. Sí. Dios te da. Entonces, eso es creo que es un plus, Sí. un extra que viene con el paquete. Quizás así debería haberse llamado la serie Generosidad Plus. Sí, Pero creo que es esta idea, Chelito. Yo creo que tenemos que ser canales de bendición. Cuando estábamos conversando sobre cómo llamar a esta serie en particular, el tema vino a mí por el título. Para mí vino porque el título suena como título de serie de mensajes de los 80s, Ajá. ¿verdad? O de los 70s. Canales de bendición. Sí, bien vintage, ¿verdad? Pero fue por una frase que Leon Humphrey solía repetir todo el tiempo. Él siempre decía, Leon Humphrey un mentor para un mentor ustedes. para Steve, para mí, ¿verdad? Un hombre de Dios, un evangelista de la calle, pero un maestro de la Biblia también y un maestro de la vida también, Un ¿verdad? evangelista de la calle porque hacía ministerio en la calle, Sí, no porque pero- viviera en la calle. No, Ajá. pero él, bueno, sí, él no vivía en la calle, pero hacía mucho ministerio con gente de la calle. Y Sí. cuando te digo gente de la calle, a mí siempre me sorprendió Él esto. ¿verdad? abrazaba a los que nadie quería A él, abrazar sí, en la vida. Ajá, sí, sí. Él tenía... Físicamente. Él tenía una foto con cada señora del mercado, de los mercados de San Salvador y con cada borrachito del mercado. Sí. O sea, era increíble, ¿verdad? Y el corazón que tenía por toda esta gente. Pero él siempre decía, tú puedes escoger ser un canal de bendición y no una represa de la bendición de Dios. Sí. Yo le vi vivir esta filosofía. Y uno puede ver qué tremendo esto, qué tremendo el estar dispuesto a bendecir a las personas que tienen una necesidad y la bendición que hay para uno. Sí. O sea, yo vi a Leo ser muy bendecido también, ¿verdad? Y como Dios le daba a él para dar. Ahora estoy hablando de plata. O sea, Dios le daba mucho. Y Leo murió de una forma muy sencilla y está pasando con el Señor de una forma muy espléndida, creo yo ahora. Pero esta parte de ser canales de bendición es una elección. Es una elección. No es que Dios me elige a mí para darme mucha plata para que yo le dé a otras personas. Yo creo que uno elige ser un canal de bendición y yo creo que en esa medida entonces Dios dice, yo te voy a usar. Totalmente de acuerdo. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto hoy es entender que podemos ser de bendición para muchas personas si escogemos, si realmente decidimos que Dios puede usarnos en esta área y tomamos el camino de buscar, empatizar y ver la necesidad de aquellas personas que están a nuestro alrededor y que nosotros podemos ayudar. Podemos ayudar de un montón de formas. Tú lo dijiste hace un ratito. Podemos ayudarles dándoles de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestro servicio. Pero cuando están pasando por un momento de crisis económica, aunque sea con lo poco que nosotros tenemos, podemos ayudarles. Y creo que en el espíritu de lo que viene estas próximas semanas, el espíritu navideño, bien podríamos repensar la manera en cómo nosotros tratamos con este pequeño excedente que Dios nos ha dado. Así que escojamos ser canales de bendición. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, la Biblia dice que porque más bienaventurado es dar que recibir. Y esto hay que creerlo. Y si no es tu naturaleza, es una elección que tú tienes que empezar. Y quizás no hay que comenzar con mucho, hay que comenzar con lo que tú realmente puedes. Así que lo primero que tienes que hacer después de decidir que quieres ser así es
Pregúntale al Señor, Señor, ¿a quién puedo bendecir? Sí. Y mira a tu alrededor, no necesitas ir muy lejos. Probablemente ahí mismo en tu casa, donde estás viviendo, o ahí en tu vecindario, o cerca con las personas con las que tratas, o en la iglesia donde tú te congregas. Ahí es posible que Dios te va a llevar a algunas personas con las que puedes ser de bendición. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.